es directamente proporcional a la historia heredada de la familia. Vos sabés que voy a invertir un óvulo en mi hijo y mi hijo tendrá la información de mi familia. Pero como yo nazco con reserva ovárica, ovocitos que a la hora de menstruar maduran en óvulos, estos con los que yo nazco, que traigo del útero de mi mamá, cuando yo lo invierto en mi hijo tiene la información de mi madre, de la abuela. Quiere decir que mi hija, cuando invierta un óvulo en su hijo, mi nieto en su inconsciente tendrá mi información. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces me preguntan en relación al linaje femenino y al linaje masculino, donde me suelen decir si el varón no tiene tanto peso como la mujer a la hora de transmitir información. Sí, la epigenética conductual tiene la información de todo lo que sucedió en el grupo metilo, claro, pero nosotras somos quienes transmitimos el inconsciente de la familia con el óvulo. Por eso es tan importante hablar para que las cosas no se repitan. Entonces, muchas veces las prácticas para quedar embarazadas revisten tantos síntomas, porque son prácticas donde me inyecto hormonas, porque son prácticas donde no siempre tengo un acompañamiento psicológico, o el profesional que hace la práctica no me acompaña preguntándome cómo estoy, cómo están las cosas en casa, qué pasa con mi marido, porque no tiene una formación de terapeuta, sino de médico. Entonces, pasan muchas cosas que no son atendidas, y me recuerdo hace 16, 17 años atrás, cuando yo atendía estos casos, se estaba abordando cómo quedar embarazada. Mi deseo era cubrir esta necesidad. Y ahora yo ya estoy abordando mujeres con síntomas por las prácticas que se hicieron, porque algunas realmente son muy invasivas y como tal generan un gran estrés. Entonces muchas veces las prácticas que me genero lo que hacen es que yo pierda contacto sexual con mi pareja, que se altere el ritmo sexual, que se altere la pareja. Empezamos a tener problemas de pareja porque estamos buscando un hijo. Entonces, luego también me he encontrado con mujeres que han hecho las prácticas, no pueden quedar embarazadas, quedan embarazadas y cuando tienen este objetivo logrado, esta belleza de sentir a su bebé en brazos, tienen una depresión postparto. Entonces todo grupo de resonancia, su familia, le dice, pero si este no era lo que vos querías, ¿acaso este no era tu mayor objetivo? ¿Por qué ahora te asustas? ¿Por qué tenés miedo? Y es que en realidad se activó la memoria heredada de lo que traemos de generaciones anteriores. Según la epigenética conductual, todos nosotros estamos conectados en este momento por 4 generaciones. Pero cuando quedamos embarazadas, según la hipótesis, se activan las memorias de 7 generaciones, lo que quiere decir que el embarazo no es tanto mío, sino la manifestación de cómo se vivió esta experiencia en mi familia. Entonces, ¿por qué cuento esto? Cada niño que viene es la oportunidad de hacer un cambio en la dirección de la familia. Pero de ninguna manera es posible evitarle esas experiencias a este niño. Cuando se viene al consultorio y me dicen, yo tendría que haber hecho otra cosa, yo no tendría que haber hecho esto, o mi madre falló en esto, o papá se equivocó en esto, eran las experiencias que nos tocaban porque es la memoria heredada de esta familia, porque había que volver a vivir y actualizar esa información para poner una nueva información. Entonces muchas veces cuando estamos hablando de, cuando estamos hablando de abusos o de malos tratos, de abandonos, estamos volviendo a entrar a esta historia. Voy a ir hilando porque esto tiene que ver con las preguntas que me hicieron. La semana pasada me preguntaban en relación a qué pasa con las memorias de los niños que fueron concebidos desde una violación, ¿no? Yo lo que sé es que cuanto más pequeño es el niño que cuenta la historia, más le urge al inconsciente de esta familia que esto sea denunciado. Cuando los niños son abusados de pequeños, es que el inconsciente familiar revive una historia para sanarla. ¿Significa por esto que hay que transitarlo? No. ¿Significa por esto que es bueno? No. ¿Significa por esto que no hay que hacer lo que la ley considera y los psicólogos y los psiquiatras y los profesionales deben? No, por supuesto, todo se debe hacer.
Pero cuando se busca la lógica de para qué sucede esto, nos vamos a encontrar que muchas veces esta historia ya sucedió. Y que este niño, en este escenario, vuelve a activar una memoria de lo que le pasó a la abuela, tal vez, y que no se dijo. Por eso yo les pido que si estas cosas suceden en la familia, luego de que haya pasado toda la experiencia, luego de que se haya atendido lo que se debe atender, luego que se haga lo que se deba hacer, debemos comprender que es porque hay algo que se debe ordenar. ¿Y qué es? Muchas veces en generaciones anteriores los padres no pudieron cuidar a sus hijos o fueron los padres quienes abusaron. Entonces ahora en esta generación nos toca ordenar. Y entonces como padres cuidar y custodiar y preservar y amar. Pero este hijo nos cuenta aquello. Entonces te encontrás con historias donde la abuela era una de tantas hijas, el padre trabajaba con el dueño de la tierra, de ese terreno, de ese campo, y ese dueño, jefe de el bisabuelo, o sea, jefe del padre de la abuela, tomaba como propio todo lo que era de sus empleados, y eso también eran sus hijos. Los explotaba sexualmente, los explotaba en el trabajo, ¿sí? Eso queda guardado en la información, se transmite por óvulo, y en esta generación hay un padre y una madre presentes que van a hacer la acción de cuidar a un hijo, donde en otra generación esto no pudo suceder. Y esto se llama inteligencia emocional. Entonces, me preguntaron qué pasa con las memorias de los niños que fueron abusados, con los niños que fueron concebidos de violaciones. Estos cuentan las historias de que esto ya sucedió antes. Ahora, ¿por qué la biología podría aceptar, cuando nosotros hablamos que es tan perfecto esto que es la biología como sistema de evolución, podría permitir quedar embarazada de una violación? ¿Por qué digo esto? Porque cuántas veces las mujeres que no hemos podido quedar embarazadas nos hemos preguntado por qué otras mujeres en otras condiciones quedaban embarazadas, o por qué tenían tantos hijos cuando yo no podía concebir a mi propio hijo o mantenerlo vivo en mi útero o vivo después de nacido. Entonces, el cerebro tiene varias hojas embrionarias. El tronco cerebral, el cerebro más viejo, el arcaico, es el que está para la supervivencia y para custodiar la propia progenie. Ese es el que le interesa reproducirse, respirar y comer. Está simplísimo, es muy básico, pero es el que ha mantenido la evolución de la especie, la vida. Luego el cerebro nuevo es el que está más en lo que desea, no en lo que necesita. Y este es el que desea un hijo, desea una pareja, deseo también un trabajo, deseo un proyecto, deseo la carrera, deseo comer esto, deseo comer lo otro, deseo un viaje. O sea, es el que puede crear. Entonces, la necesidad de traer un nuevo miembro al clan siempre le gana al deseo. Entonces, si en mi familia alguien falleció, yo voy a quedar embarazada, inclusive cuando no desee la maternidad, porque es muy probable que yo deba reponer al miembro del clan que se fue para mantener la especie, la progenie, el número de miembros de la familia. Por eso los inmigrantes cuando venían tenían de a muchos hijos, porque había que reponer a toda la familia que se había dejado. Entonces se reponía a los hermanos, se reponía a los tíos, se reponía a los padres. Se te volvía a reagrupar y rearmar la manada por identidad. Ahora, ¿esto significaba que la mujer que concebía, la abuela, 11 hijos, lo vivía bien? No, porque luego en consultorio, por más que el consultante me diga, y bueno, pero antes eran las cosas así, la percepción de la mujer no es que después de determinada cantidad de hijos está bien seguir teniendo hijos, porque a más hijos muchas veces es menos comida, a más hijos muchas veces es menos cuidado, a más hijos es menos marido. Y en general, si vos tenés 10 hijos, no tenés 10 camas. Entonces se duerme como se puede, se va al colegio de a un día, si es que se puede. Entonces, cuanto más pequeño es el actor, más le urge al inconsciente de esta familia que esta memoria sea sanada, pero esta memoria no es nueva. Entonces, donde los padres fallaron en otras generaciones, en estas generaciones los padres deberán aprender a hacerlo y sanar aquello.
Entonces, esto es un poco lo que me gustaría abordar hoy. En cuanto a esto que son las prácticas, es importante saber que no poder concebir no es que per se sea un castigo, sino que es una suerte de mecanismo de preservación que la biología hace a esta persona, que tal vez, si la abuela era una entre 7 hijos, y luego la abuela tiene muchos hijos, una es la que va a traer la información que faltó en honor a toda esta familia. Y esta es la que tal vez se profesionaliza, la que puede viajar, la que dispone de su tiempo, la que elige un amor romántico. Porque lo que no hubo en la familia tal vez fue un romance, un amor bien vivido, un amor con tiempo, un amor con desayuno, compartido, porque el abuelo se iba muy temprano. Entonces, hay una lógica cuando una mujer o un hombre no pueden concebir y es directamente proporcional a la historia de su familia. No estamos enfermos, estamos adaptados y esta adaptación denuncia la historia de nuestro grupo. Por eso, si no estás quedando embarazada, créeme que hay detrás de eso una bendición y no es para no ser madre, sino es para tomar conciencia. ¿Qué me toca traer a la familia que el árbol no ha tenido porque es mi lugar? Y una vez que yo haya relajado el propósito por el cual yo fui concebida o fui concebido, es muy fácil que al relajar este sistema, a conectar las distintas áreas del cerebro, que es donde hay coherencia entre la necesidad y el deseo, albergar un bebé sea una posibilidad. ¿Cuántos casos hemos tenido de mujeres o de parejas que adoptan y luego quedan embarazados? ¿Por qué? Porque cuando vos vivís en primera persona muy bien la acción de maternizar, aunque no sea un hijo biológico, se familiariza para este inconsciente esta acción y entonces es más seguro y más confiable asumir la maternidad. ¿Por qué? Porque el cerebro viejo, que es el que se adaptó para que no concibas, cuando vos haces un cambio conductual, comportamental, coherente, clarito, él vuelve a adaptarse, porque tiene que ser concreto. Por eso, cerebro nuevo va muy bien con la terapia. Cerebro viejo, que es la psicología, podemos hablar por qué querés ser mamá, por qué no, qué está pasando, cuál es la necesidad no cubierta, pero el cerebro viejo se resuelve con conductas, y esto es, si yo estoy corriendo 15 horas al día, ¿dónde pongo un bebé? Entonces vienen las madres a consulta y te dicen, no, pero cuando yo quede embarazada, voy a dejar de trabajar todo lo que trabajo. Y la biología no se adapta a un futuro potencial, se adapta exactamente a la información que le estás dando hoy, ahora, y sostenida. Entonces, para poder embarazarnos hay que anidar. Y anidar es afeminizarse. Y afeminizarse no es quedarse quietas en casa, sino conectar con el ritmo de la cueva, porque cuando el psiquismo de la hembra está en calma y no en supervivencia, anidar es seguro. Entonces, si yo tengo un marido que viaja mucho y se me activa la memoria que el abuelo murió en un viaje, es probable que cueste quedar embarazada, pero si nos tomamos un tiempo, tal vez nos quedamos juntos porque las cosas se pudieron acomodar para que se trabaje home office, por ejemplo, o yo pueda acompañarlo a los viajes, o podamos hacer una estrategia y entonces mi cerebro tome la información de que él se vaya de viaje no significa que corramos peligros, entonces pongo una nueva información y embarazarse sería más accesible o más posible. Te estoy contando casos de consultorio, casos de gabinete, por eso te digo, aunque una sienta que una falló por no poder embarazarse, porque la sensación es de estafa, porque yo soy mujer, me correspondería, es lo que deseo, es mi necesidad, es lo que queremos. En esta familia nadie pasó esto, no sé cómo se hace esto, ya me significa no ser parte de mi grupo de amigas, me significa no ser parte de mi familia, no sé de qué hablar prefiero no salir, no quiero ver bebés. Todo eso es real y es cierto. Pero cuando puedo hacer silencio y conectar con el sentir biológico, de la coherencia de para qué yo no concibo, para qué yo no anido, qué me corresponde traer como nueva información a este clan, te sentís en paz y en el orden divino, que es comprendo el propósito por el cual yo soy quien soy.